muy criticada porque dije que si en enero no hay un preso, va a haber calle. Pero le voy a decir una cosa. Si bien yo soy una persona que puede influir e influyo, porque yo no voy a hacerme la sueca, en la gente más joven, que es la que se puede movilizar, yo creo que el tener la conciencia de la expectativa de esa población puede ser la diferencia en el éxito, por lo menos inicial, del gobierno de Luis Abinader, que va a empezar con un déficit de 200.000 millones de pesos, señores, para el presupuesto de este año. Y es el déficit conocido, es el déficit que han estimado los economistas sin ver la verdad. Pero cuando abran los cajones, ese déficit es muy probable que aumente. Entonces, ¿cómo garantizar en un país donde tú no le vas a poder garantizar servicios, tú no le vas a poder garantizar nada? Hay muchos contratos que se han conocido, que se han firmado de última hora, que yo no sé cómo, bueno, aquí hay profesionales del derecho como el magistrado, yo no sé cómo van si es posible que alguno de esos contratos puedan desatarse de la manera que lo han amarrado. Pero la cantidad de amarres que han hecho en las últimas 2 semanas y que todavía se pueden hacer en esto son muy significativos. Y creo que lo están haciendo, entre otras cosas, porque ellos saben que en el PRM hay una fuerza que les apoyaría, y esas visitas que está haciendo Hipólito Mejía están convenciendo a la gente de eso. No es verdad que Hipólito es amigo de Danilo, Danilo acabó con Hipólito y yo lo puse el otro día. Yo me senté a buscar, porque como el periodismo anda tan manga por hombro, lo que había dicho cada una de la gente que Hipólito ha visitado de Hipólito. Y es vergonzoso. Vergonzoso que tú vayas a visitar a una gente que te digo ladrón. Por lo menos los denizados no vamos. Hipólito lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es la lectura que tiene la gente? Bueno, la posibilidad de impunidad está en la mano de Hipólito Mejía y del espacio de poder que le dé Luis Abinader a Hipólito Mejía. Me quedan 2 o 3 minutos, quiero abordar un tema que yo creo que es relevante porque aquí hay mucha gente que es profesional de la comunicación. Algunos en ejercicio, otros no. El Partido de la Liberación Dominicana estableció un sistema de control social que lo estableció Leonel Fernández en diciembre del 2006 con la red de periodistas con Leonel, y que Danilo Medina llevó a su máxima expresión posteriormente. Ese aparato nos costó durante todo este periodo entre 11 y 31 millones de pesos diario. En el día en que menos costaba, costó 11 millones, y el día en que más costó 31 millones de pesos al día. Eso va a ser desmontado. Y va a ser desmontado porque no es sostenible y porque un gobierno que llegue con un déficit reconocido de 200.000 millones de pesos no va a tener dinero para pagar a esa estructura. La desaparición de esa estructura va a significar también un reacomodamiento de los medios de comunicación en República Dominicana, que están quebrados. Porque lo más curioso del aparato corrupto del PLD es que fomentó la corrupción periodística, pero quebró los medios. De todos los periódicos dominicanos, solo 2 no están quebrados. Y hay uno que es Diario Libre, que ya está en la rayita. Y están votando gente. Ahora, el costo político que va a tener durante 1 o 2 meses
la salida de toda esa gente de los medios de comunicación, yo creo que va a ser uno de los grandes retos del próximo gobierno. Y eso es importante, es relevante. Eso es relevante porque va a coexistir una necesidad de respaldo para el gobierno en una campaña de profilaxis del Estado, en el momento en que un aparato que sirvió por lo menos durante 16 años consecutivos, o 14 años, porque es del 2006 para acá, que enriqueció a mucha gente y que volvió loco a otros, porque hubo gente que le enriqueció, a otros simplemente lo volvió loco. Ese proceso de ruptura es peligroso, muy peligroso, porque tú vas a tener a una cantidad de gente que va a estar tratando de ver cómo se coloca, porque el periodista bandido es bandido con un partido y con el otro, y con un presidente y con el otro, porque el que es bandido simplemente es bandido. Y por otro, tú tienes a un gobierno que no va a estar en capacidad económica de darle respuesta, y a mí eso me preocupa. Yo creo que si el PRM no entiende la necesidad no solo de un procurador o procuradora con el valor suficiente para enfrentar a quien sea, con el caiga, quien caiga, o el plan B, que es solicitar a la Organización de Estados Americanos una comisión como la que se hizo para Guatemala y la que se hizo para Honduras, que liberaría al poder político de los compromisos que se pueden tener en una sociedad como la sociedad dominicana, donde la mitad de la gente que tiene dinero es primo, y donde hay otra parte que durante los últimos años aspiró a ser parte de ese entretejido primario de una sociedad tan atrasada como la nuestra. Yo creo que esa preocupación, yo desde la esfera de la profesional de la comunicación, la quiero compartir con ustedes. Y yo creo que ya con eso está bien. Así que le dejo a ustedes. Muchas gracias. O sea, hay mucha tela por donde cortar en esta tarde. Preguntas. Eulario. ¿Quién más? Carlos Pérez. Héctor. Por aquí. Carlos Pérez. ¿Quién más? Tengo a Eulario, a Héctor Martínez y a Carlos Pérez. ¿Quién más? Nina Gómez. Estaba levantando la mano. Carlos Nina Gómez. Y Juan Heredia. Claudio Cabrera. Domingo Batista. ¿Quién más? Claudio Cabrera, le dije. Sí, tengo a Claudio ya. Ok. Tengo Dalia. 7. Me faltan 3. Dalia. ¿Quién más? Dalia, doctor. Espacio para 2. Una brecha. Espacio para 2. Rafi, dame una brecha. A usted. Ok. Espacio para 1. Espacio para 1. Pero nos vamos con 9. Eulario, Héctor, Carlos Pérez, Nina Gómez, Juan Heredia, Claudia Cabrera, Domingo Batista, doña Delia Pérez y el magistrado. Eulario, el piso es suyo. Jimmy Sierra. Yo voy a iniciar, pero creo que el teórico está haciendo una seña como que tiene la intención de dar una apertura. No. Al final.
Sí, sí, yo lo tengo al final. Pues bien, yo le había enviado, no sé si lo recibió, un correo al teórico, porque en principio, si ustedes se fijaron, yo estuve haciendo muchos movimientos. Era que estaba tratando de reparar el audio de una de mis computadoras. Al final tuve que cambiar de computadora y ahora estoy usando una que me permite llegar a ustedes. Quería darle la excusa, primero porque no quería ser tan informal frente a una dama como Altagracia Salazar, que me merece tanto respeto, no solamente desde el punto de vista como mujer, sino como periodista profesional que ha dado la talla como muchos pocos otros. Quería decirle, preguntarle a Altagracia si ella cree que Luis Abinader podrá resistir en este poco tiempo, en esos 100 días que le dan casi a todos los gobiernos, la avalancha de presión que está recibiendo con gente que se ven caminando debajo hacia el hostal Nicolás de Obando, donde él tiene su comando de dirección, con unos folders debajo del brazo. El Estado Dominicano tiene una sobrenómina estimada en 350,000 personas. O sea, Danilo duplicó la nómina que heredó de Leonel Fernández y parte importante de esa nómina son botellas. Obviamente hay gente que no está aspirando a un empleo de segunda o tercera categoría y esos son los que le van a dar problemas a Luis Abinader, que es la conformación del top del gobierno. El resto yo no creo que sea tan difícil. Acuérdense que el PRM es un partido que tiene una militancia media más o menos entre 500 y 600,000 personas. Y de esa militancia todito cabe en el Estado. El resto de la población, la expectativa que tiene es que Abinader pueda hacer un buen gobierno. Lo que sí es preocupante es que hayan tensiones a lo interno del PRM por espacio de poder que hay gente que se lo crea ganado. Además, aquí hay un sector conservador de la sociedad que le tiene más miedo a gente como yo que a las tensiones que a mí me preocupan del PRM. Si ustedes buscan lo que ha estado diciendo el aparato de bocina del gobierno esta semana, e incluso los titulares, hay un titular de Diario Libre del miércoles que dice que el PRM está preocupado porque Luis Abinader oye mucho a la sociedad civil. ¿Cuánta gente que no es del PRM ha sido designado? ¿Cuántos son? Una persona. Esa persona hace tanto ruido que es Carlos Pimentel, en una posición de director general, después el resto del PRM. Ahora, fíjense como yo le dije, a mí me preocupa, a mí como ciudadana me preocupa, cómo ese aparato que creó una realidad y que creó otro país dentro de este país, porque aquí se creó un país ficticio en los medios de comunicación, pueda influir en los primeros 100 días de gobierno. Eso sí puede ser, pero los empleos, esa no es la preocupación. Héctor Martínez. Héctor. Tu micrófono está apagado. Decía Altagracia que pienso que el gobierno y su equipo están obligados a tratar de hacer algo que más o menos convenza en un primer momento a la población. Porque hay una actitud de expectación, de vigilancia que parece casi extrema. Me llamó la atención, por ejemplo, el caso de Carolina Mejía, la actual síndica, hija de Hipólito, que se paseó con unos tenis de sobre 30,000 pesos y eso salió de una vez en todos los medios, porque objetivizaron que ella andaba con unos tenis que costaban más de 30,000 pesos, moviéndose en los barrios de la capital. O sea, hay una actitud de vigilancia que yo pienso que va a obligar, para que no se queme demasiado rápido el gobierno y se desacredite, a tratar de hacer algo.
Eso por un lado. Y por otro, estimo que todas estas locuras que son comunes en Hipólito, pero que estamos viendo casi increciendo ahora, yo estimo que deben estar o contar con un acuerdo previo con Abinader, porque de lo contrario es evidente que haya una división, que ese partido está dividido o se va a dividir en cuestión de horas, porque no es posible que Hipólito ande haciendo todo lo que le dé la gana por ahí, diciendo toda suerte de disparates en contra de las expectativas de la población y de quienes de alguna manera llevamos a este gobierno al triunfo. No es posible que él ande diciendo todo lo contrario sin consultar a Abinader. Yo pienso que ahí debe haber algún acuerdo, y si no lo hay, ahí hay una división sin discusión. Es cuanto. Me gustaría tu parecer al respecto, Altagracia. Mira, yo pienso que profesor, lo que usted está diciendo sobre los tenis de Carolina refuerzan lo que fue la última parte de mi exposición. El PLD todavía cuenta con su aparato informativo y en las redes. O sea, el PLD creó una estructura. Yo me encontré un día con un muchacho que me dijo, déjeme decirle que yo soy el encargado de cuidarla, pero usted me cae bien. O sea, gente como yo tenía 2 o 3 personas para atacarlo en las redes desde que yo ponía algo. Obviamente, eso no nos afectó, pero esa estructura iba a ese nivel de detalle. Entonces, los tenis de Carolina, el PRM nunca pudo establecer un equipo de comunicación que sirviera. Ganó las elecciones sin eso y todavía no lo tiene. ¿Con qué contó el PRM? Con gente como yo, con gente como los muchachos, que nos sentábamos a discutir, vamos a hacer esto y esta semana, y lo hicimos hasta el día de la elección. Sin tener nada que ver con el PLD, nada, con el PRM, simple y llanamente, porque teníamos la decisión que había que quemar la nave y salir del PLD en este proceso o no íbamos a salir. Entonces, esa estructura mediática del PLD puso los tenis de Carolina en primer plano y el PRM no pudo hacer lo que hice yo, que saqué cuando Margarita cerró una calle en España y la prensa española hizo un reportaje de que la primera dama de República Dominicana cerró una calle porque la reina de España no cierra calle, pero el PRM no tiene capacidad para eso. Entonces, mientras la estructura exista y existe mientras le paguen, usted va a tener eso de que te puedan crear ahora. Yo no creo que eso dure mucho, quizá dure un mes. Por otro lado, respecto a lo de Hipólito y una división, no, Hipólito no divide el PRM. Hipólito daña el PRM. Miren, ninguna encuesta le dio a Hipólito a lo interno del PRM un 20% nunca. Ninguna. Y ese hombre mantuvo ese partido sin la decisión de un candidato durante año y medio por soberbia, porque a él le dio la gana y porque él se niega a reconocer que es un dinosaurio y que él no tiene capacidad de hacer contacto con nadie. No hay cosa que le dé brega a la gente como jubilarse. Yo espero yo no sea así. Entonces Hipólito no tiene contacto con la mayoría. Señores, el 42% de nuestro electorado tiene menos de 35 años. Esa es la población dominicana. Entonces, Hipólito tiene un 11% del PRM, no tiene capacidad de dividirlo, pero va a joder todo lo que él pueda. Y su hija va a cobrar lo que haga su papá, porque quien lo va a pagar es Carolina. El hermano fue y metió la pata en un parque y ella tuvo que ir a recoger la basura. Ya otro hermano no va a meter la pata. Usted puede estar seguro de eso. Pero ya ella tuvo que ir y reunirse con 10 juntas de vecinos a decirle que un hermano de ella no podía cortarle
los árboles a ese barrio, que además es de clase media alta parejera. Esa es mi respuesta. Carlos Pérez. Buenas tardes de nuevo, ya oficialmente. Y, comparto plenamente la primera parte de su exposición en cuanto a las expectativas que creó el PRM en la población y que esa comunidad del pueblo dominicano está pendiente a que se le dé respuesta por lo menos a las cuestiones fundamentales. Mi pregunta va dirigida en cuanto a la designación del procurador o procuradora independiente, que es un tema que se ha debatido tanto en la República Dominicana. Y mi inquietud va dirigida así. El ordenamiento jurídico constitucional de la República Dominicana no garantiza que el procurador sea de por sí ya independiente. ¿O qué es lo que ha faltado? Que haya una persona íntegra, designada en la Procuraduría y que se valga de los elementos constitucionales y legales que le da el ordenamiento jurídico y hacer su trabajo. O sea, porque yo creo que se está desviando en que hay que buscar una persona que venga de la estratosfera, que sea totalmente independiente, lo cual, a mi criterio, es muy difícil encontrar una persona totalmente independiente, porque independiente de qué y de quién y por qué. Así que yo creo que la designación, más allá de buscar un procurador o procuradora independiente, tendrá el gobierno que buscar una persona, hombre o mujer, que sea íntegro y que vaya a cumplir lo que dice la ley y que tenga la integridad, la valentía de enfrentarse inclusive al presidente de la República y decirle, mire, porque esto es lo que hay que hacer, presidente, y esto lo voy a hacer y lo digo públicamente y todo eso. O sea, yo creo que se ha divagado la discusión en cuanto a que tiene que ser una persona muy especial y que sea independiente. No, yo creo que tiene que ser una persona íntegra, responsable, que sepa lo que tiene por delante y empieza a impartir justicia, a procesar, y si el presidente lo para, pues decirle al país, mire, el presidente me paró, pero yo quiero hacer esto. O sea, yo creo que se debe enfocar más la discusión en cuanto a exigir que la persona sea no independiente, sino que sea responsable, que sea íntegro y que tenga la valentía de enfrentar la responsabilidad que tiene por delante. Eso. Quisiera ver su parecer en cuanto a eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. No vamos a traer a una gente de Marte y la ley dominicana lo que establece es que el procurador lo designa el Poder Ejecutivo. En tanto designado por el Poder Ejecutivo, la independencia va a depender de su propio criterio. Ahora, yo creo que hay aspectos, y el magistrado sabe más que yo de eso. Estoy trabajando y estoy haciendo una sección con usted. Hay aspectos de ese procurador o procurador independiente que yo creo que pueden ser igual relevantes, como son el conocimiento del sistema y del deterioro del Ministerio Público en los últimos 4 años. O sea, lo que hizo Danilo a través de Yanalán, porque eso no es verdad que Yanalán lo hizo motu propio, fue destruir el Ministerio Público. Y entonces la persona que llegue, además de independencia, tiene que trabajar en la reconstrucción de ese Ministerio Público, porque no va a depender el procesamiento de un procurador o de un fiscal. Es de la estructuración de un equipo de trabajo que pueda avanzar. Entonces yo creo que ese es el otro aspecto que tiene que considerar el presidente al tomar su decisión. Carlos Nina Gómez. Muchas gracias. Tú sabes que estoy en una plaza pública y me escuchan. Perfecto. ¿Me escuchan? Muy bien, muy bien. Sí, estoy en una plaza pública y quise hacer contacto con ustedes, sobre todo porque está mi amiga, Altagracia Salazar, que se ha convertido en una contestataria de esta sociedad podrida, indolente y malvada. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hay varias aristas que hay que analizar
en lo que concierne a las perspectivas de este próximo gobierno que se inaugura el 16 de agosto. Andrés Salazar estaba analizando una serie de elementos sobre el periodismo de República Dominicana. No sé si ustedes han estado leyendo unos artículos que en el Diario Caribe estaba escribiendo sobre el periodismo. Yo titulo el periodismo de estos tiempos. Donde yo hablo de la responsabilidad periodística de los medios, del periodismo condensado, el periodismo no ampuloso, como en otros tiempos, de reportar, del análisis de la noticia en perspectiva, y que termino de escribir esa serie de artículos el próximo viernes para la tercera entrega, donde aterrizaré en lo que concierne a los postulados del periodismo profesional, a la ética, a los principios. Eso es lo que quiero decir, la introducción de mi comentario. Por otra parte, todos sabemos que hay tres elementos básicos que va a tener que enfrentar, que va a tener que lidiar Luis Abinader en su gobierno de 4 años, que son, primero, la crisis sanitaria que viene con la pandemia del coronavirus; segundo, la crisis económica que se deriva también, que se agudiza producto de la pandemia; y otro elemento básico, que es el asunto de la justicia, aplicar la justicia para enfrentar los problemas de corrupción y los problemas contra el erario. Es decir, esos tres aspectos básicos, aparte del aspecto de la necesidad de mucha gente que quiere emplearse, que quiere conseguir un trabajo. Yo quiero que Andrés Salazar me analice esos elementos y que haga hincapié en el asunto de las instituciones que ya no van a estar en el gobierno de Abinader. Por ejemplo, básicamente, la OISOE. La OISOE tiene 481 empleados. 481 empleados. ¿Dónde van a parar esos empleados? Y los otros empleados que ya no van a ser tales, porque hay instituciones que no van a seguir operando en este gobierno. Que mi amiga y colega Altagracia Salazar, a quien tengo mucho tiempo que no la veo de frente, ¿verdad? Me analice esos aspectos. La OISOE, cuando tú y yo éramos reporteros, era una puerta en el palacio. ¿Verdad? Era una puerta. La OISOE ha estado, se ha ido, ha estado, se ha ido, y podemos hacer una historia de las veces porque que se quitó y se puso. Pero nunca fue más que una puerta en el palacio. Hasta que llegó el PLD y creó la superestructura de gobierno más grande de América Latina en relación a la población. Señores, en la 27 de febrero hay 22 edificios dedicados a la administración pública de la República Dominicana. Este es el gobierno que necesitó la burocracia más grande. ¿Usted cree que mi preocupación debe ser los 481 gente que cobran la OISOE? No, a mí no me preocupa. Ahí debe haber 20 personas que sirvan para la administración pública y que se pueden fácilmente reubicar. Pero la preocupación del Estado no puede ser garantizarle a 481 que sigan cobrando, sino garantizar a 400,000 determinada calidad de vida. Eso es lo que yo pienso. Y si un Estado se va a planificar en función de que el CEA, que no tiene un ingenio azucarero, desde el año 1997, tenga 2,000 empleados y debe tener un edificio de 8 pisos con 2,000 empleados cuando no tiene ninguna actividad productiva. Porque Leonel fue que decidió que las empresas del Estado no debían existir. Entonces dejó de tener lo que producía riqueza, pero dejó la carga de gasto. Porque yo me acuerdo del discurso, yo lo tengo ahí, búsquenlo en la Fundación Carrillo. ¿Tú sabes lo que fue lo que dijo Leonel Fernández en el 97? Que las 3C le costaban al Estado Dominicano 200 millones de pesos de déficit al año. ¿Tú sabes cuánto ha acumulado de déficit la CDE del 97 para acá?
14 mil millones de dólares. Y eso yo no me lo estoy inventando, esos números están ahí. O sea, nosotros hemos pagado de energía eléctrica al sector privado 14 mil millones de dólares. Y tenemos apagones. Oigan el desastre que tengo yo en este techo, porque por aquí se va la luz todos los días, gastándonos $500,000 de pesos para garantizar mi independencia. Y coger un préstamo para pagarlo, porque yo no tengo $500,000 de pesos para pagarlo el cacarazo. Entonces yo creo que este Estado hay que modernizarlo. Ustedes me van a decir que nosotros debemos pagarle 38 subdirectores a INEPRE. Díganme qué hace INEPRE. Entonces hay que dejar a INEPRE porque tiene 38 subdirectores. O sea, nosotros tenemos un Estado que es una carga para los ciudadanos, y además de que es una carga para los ciudadanos, es para los ciudadanos más pobres. El 62% de los ingresos fiscales son impuestos indirectos, señores, no lo pagan los ricos. Mi éxito en Marcha Verde, en una cosa que le pusimos lo conversado verde, fue ir a los barrios, enseñarle a la gente que cuando compraba un paquete de café y una caja de fósforo, estaba pagando impuestos. Y que cuando un motorista, un motoconcho, llenaba un motor 4 veces al mes, llenaba el tanque, equivalía a lo que recibía en tarjeta Solidaridad. Otra puntita de eso. Creo que espero estar satisfecho, porque esa es mi opinión. Juan Heredia. No escucho. Juan, tiene un micrófono apagado. Ok. Gracias, porque la pregunta que hizo Héctor Martínez era precisamente la misma que yo iba a hacer y ya estoy satisfecho con la respuesta. Gracias. Don Claudio Cabrera. Bien. Altagracia, tú señalaste al principio, más o menos planteaste un panorama de cómo anda la prensa y los medios de comunicación aquí en el país, con un cuadro bastante desalentador para los comunicadores, porque la verdad es que a nadie le da como, se interesa mucho por ir a un medio de comunicación. Bueno, eso lo sabemos, a buscar trabajo en esas condiciones, primero porque no nos lo dan. A los más viejos, los que piensan, ya no lo quieren en los medios de comunicación. No porque son viejos, no, sino porque piensan y son críticos. Entonces, al parecer se ha convertido los medios de comunicación en una extensión de los medios corporativos de los dueños. Me refiero a los grandes medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación. Y hablas de que muchos en quiebra, con perspectiva de quebrar más en medio de esta situación que nos encontramos económica y de que ya están dejando de tener mucho interés. Entonces, ¿qué piensas tú que será el futuro inmediato de aquí a unos 3 o 5 años y ya en lo inmediato de estos medios de comunicación? ¿Y qué papel le asignarías tú a muchos de estos directivos, ejecutivos, que se prestan conscientemente precisamente servir de extensión corporativa de esas empresas productivas de los propietarios, y también permitir voceros en su seno como bocinas, como le llaman, del gobierno? Yo creo que aquí va a haber un reacomodo. Y te voy a decir una cosa, y espero que la palabra comunicadores pase de moda. Porque una de las cosas que pasó, uno de los desastres que nosotros pasamos, es que hay una cantidad de gente, Monegro ha estado escribiendo eso, que se metió a comunicador y en este boom de los medios de comunicación en República Dominicana, encontró un espacio porque tenía financiamiento público. En República Dominicana hay más medios de comunicación que en Brasil.
Y yo no sé si eso le llama la atención a alguien. O sea, en República Dominicana hay 8 canales de televisión abierta en frecuencia normal, 13 canales en alta frecuencia, 120 sistemas de cable, además de las 3 telefónicas. Y en cada uno de los sistemas de cable hay 2, 3 y en algunos casos hasta 10 canales locales. Y en la mayoría de los casos hay gente hablando pluma de burro desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces eso no es sostenible. Aquí hay que reciben financiamiento público, más de 600 bloques, nadie los lee. Nadie lo lee. A mí me dijo una muchacha, yo le voy a hacer esta anécdota, Claudio, porque a mí me parece tan folclórico. Obviamente que yo hace mucho que no vivo del periodismo. Yo en los últimos 5 años fui saltando de sitio a sitio hasta que ya llegó un momento en que si yo no hubiera tenido otro ingreso, mis hijos y yo no morimos de hambre. Pero yo fui una vez a una rueda de prensa de una de las telefónicas. Obviamente llegó un poco tarde porque estaba en otra actividad. Y hay una compañera de esa con un vestido de esos que cuestan 20 o 30 mil pesos, impecable. Y yo me disculpo con la persona que invita. Ah, perdóname, pero era que estaba trabajando. Y esa muchacha me dice, doña Altagracia, yo no sé cómo a su edad usted trabaja tanto todavía. Yo con un blog que tengo resuelvo todo mi problema económico. Y yo, desde que llegué a esta casa, me senté a buscar el blog. A ver qué vaina era esa. Que esa tipa andaba con ese vestido y esos zapatos y no necesitaba nada más. Y cuando yo entré al blog, por el que ella recibió un ingreso de $250,000 pesos mensuales de la Presidencia de la República, ese blog lo habían visto ese mes 7 personas y las 7 era yo. Entonces eso no es sostenible. Ahora esa persona coordinaba un medio de comunicación de una empresa grande donde ganaba 17,000 pesos. ¿Qué tú crees que era lo que estaba pasando? Entonces esa estructura en la que los dueños no le pagan porque saben que el periodista está corrompido y recibe dinero de quien sea, porque el 82% de los periodistas dominicanos, y eso fue una investigación que hizo un equipo muy grande en el 2017, el 82% de los periodistas dominicanos recibía algún tipo de ingreso del Estado, por alguna vía. Y el resto del 17% tenía un trabajo alterno en el sector privado. Nadie aquí vive del periodismo per se. Entonces aquí tiene que venir un proceso de cambio que yo no sé en qué va a terminar. Pero bien. Domingo Batista. Que las protestas con respecto a la situación de la corrupción en República Dominicana ha hecho énfasis correctamente de lo que es la falta de transparencia por parte de los gobernantes y esa corrupción rampante. Sin embargo, he visto que hay 2 segmentos que producen mucho dinero, es corrupción, y en el país no se habla de ello, como es el narcotráfico y los tentáculos. Para haber narcotráfico, necesariamente tiene que haber tentáculos a nivel de las esferas gubernamentales. La práctica lo ha demostrado. Y también las mafias existentes con la adulteración de las medicinas que le quitan, no hay un control de calidad de esos laboratorios
que corrompen a los inspectores que lo van a supervisar. Yo creo que la corrupción es lo único transversal del gobierno dominicano. La única política pública de verdad transversalizada es la corrupción. No hay esfera de nuestra vida en República Dominicana que no pase por la corrupción o que no... Y el ciudadano se habituó a eso de una manera tan... que cuando hay algo que rompe ese esquema corrupto, la gente no lo entiende. Entonces, el narcotráfico se ha desarrollado por el contubernio de quienes debieron enfrentarlo, por el ocultamiento de los medios de comunicación, por la falta de criticidad de la sociedad. Señores, yo tengo un corte por ahí. Una vez que Wilton Guerrero hizo un show en Baní, cuando el caso Paya. Cuando el caso Paya, se dieron cuenta los medios de comunicación de que en Baní no se podía vivir porque el narcotráfico era el dueño. Y se fueron todos los medios para allá. Y entonces la policía hizo una batida y cerraron los puntos de droga y esto y lo otro. ¿Y usted sabe qué pasó? Que una señora va y dice que ella quiere hablar con los reporteros. Cosa rara, porque ya los reporteros dominicanos dejaron de ponerle el oído en el pueblo. Tú vas a una rueda de prensa aquí y el funcionario dice una cosa, los periodistas cogen la nota y se van. Ya nadie hace preguntas, nadie cuestiona. Nadie busca otra voz. Eso se usaba cuando yo era reportera. Pero ya el periodista dominicano no habla con la gente. Y esa señora de Baní logró que los periodistas le pusieran un micrófono. ¿Y ustedes saben lo que ella dijo? Mi punto de droga es legal. Porque yo pago 30,000 pesos mensuales al general de la policía. ¿Pasó algo después que ella dijo eso? No, no pasó nada. Su punto de droga era legal. La muchacha del Seibo, que tuvo que hacer un video, oye, ya yo no quiero vender más droga para el coronel de la policía. ¿Pasó algo? No. En Puerto Plata viendo bandas, la 41 y la 42, hubo un día que mataron 7 personas. Yo tengo archivada en esta computadora lo que dice el expediente de la banda de la 41 y la 42. Porque uno de los que interrogaron los fiscales dice que el general Uribe Efre le dijo, pónganse de acuerdo porque de este negocio vivimos toditos. ¿Le pasó algo a ese tipo? No, no le pasó nada. Esa es la realidad. Eso yo lo tengo como un simple archivo. Y es un general de la policía pundonoroso, jubilado. Usted se para frente a la dirección de la DNCD con este teléfono a grabar el tipo de carro que sale de ahí. Y con eso se hace una investigación. Porque yo estoy pagando un carro hace 3 años al Banco Popular. Y eso es lo que hace la clase media en el mundo. Coge un carro y lo paga. Y después coge otro carro y lo paga. Pero aquí nadie le pide explicación a gente que debe vivir modestamente de por qué son millonarios. Yo vi un reportaje que hicieron de Colin Powell que me encantó porque estaban contando de dónde él vivía, en un recinto militar, donde había vivido, creo que 27 años y esto y lo otro. Oye, si un general dominicano ve donde Colin Powell crió a su familia, se tira del puente. Pero simple y llanamente nosotros decidimos mirar para otro lado y estamos cobrando eso. ¿Y usted sabe qué está pasando con eso? Lo que pasó con la violencia en el 98, hace 22 años, el INTEC hizo un seminario sobre la delincuencia y la que sé yo qué. Creo que lo organizó Antito Fial.
Y había una preocupación en el 98 por lo que estaba pasando. ¿Y qué pasaba? Que la clase media y las élites entendían que la delincuencia iba a permanecer en los reductos de los barrios periféricos. No, nos tocó a todos, nos tocó a todas. Ya nadie puede cerrar los ojos ante ese fenómeno. Busquen las imágenes de las personas que la policía citó en el caso de David Ortiz, para que ustedes vean que en República Dominicana hay 2 o 3 mundos, y que usted no puede tener un mundo marginal sin acceso a nada, sin derecho a nada y sin oportunidades de nada, y pensar que ese mundo marginal se va a quedar en esa marginalidad y que a usted no le va a tocar, que fue lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana en 16 años. Eso es todo. Doña Dalia Félix. Gracias, doctor. Altagracia, ya has tocado el punto de interés que a mí me preocupa. No obstante, siempre será importante ver tu enfoque acerca del periodismo como clase. El periodismo que existe todavía quizás en las universidades y de personas que nunca van a llegar a trabajar en periodismo, y si se crean unas expectativas sobre eso tendrán que buscar otra cosa de qué vivir. Conocemos a un periodista, un comunicador o un relacionador que usa los medios y que se volvió millonario, que se volvió influyente y que creció y salió de la pobreza de donde se caracterizaban los periodistas, saltó a una condición social y de atención en ciertos niveles. El comunicador que yo no sé, y me gustaría que me apoyaras con eso, no sé cómo no influyó en las elecciones y cómo no influyó en las manifestaciones de la plaza Luperón. No sé, porque ha manejado todo, ha enfocado todo, ha dirigido todo y ha creado un país diferente, como tú citabas hace un rato. Eso como clase, eso que se vendió tan abierta y descaradamente, eso que chantajea, eso que no tiene que ser profesional, eso que puede tener cualquier medio y enriquecerse con eso, eso como clase en lo inmediato, ¿qué? ¿Debería desaparecer, Altagracia? Bueno, yo sé que viene algo, un reacomodo, yo no sé para dónde va, pero yo te voy a decir una cosa. Para mí, cuando yo era muy joven, uno siempre tenía o tiene referentes. Y a mí me tocó ser subalterna de Elsa Espósito, que era una tipa brillante, absolutamente brillante. Y Elsa Espósito, en la postrimería de su vida, fue un día al Matutino Alternativo, el programa que hace Carmen Inverurgal, y le dijo, en ese dejo de brillantez, le dijo, tú puedes ser comunicadora, pero yo no puedo ser magistrada. Y eso pasó con esta profesión. Cuando Alicia Ortega, cuando Héctor Rodríguez Pimentel demanda a Alicia Ortega porque ella hace una investigación en el caso de corrupción del INDRI, el fabuloso Colegio Dominicano de Periodistas dice que no puede salir a defender a Alicia porque Héctor Rodríguez Pimentel era parte del colegio. Y eso es lo que ha pasado con el periodismo. Hubo una invasión. Ahora hubo también un proceso de involución de la perspectiva del profesional de la comunicación. Esos muchachos que van en tropel a una rueda de prensa y no le hacen una pregunta a nadie, yo no sé si son periodistas. Ahora, mi perspectiva no es pesimista. Yo soy crítica, pero no pesimista. Han sido jóvenes periodistas lo que, utilizando las herramientas que han tenido, han levantado mucho de lo que ustedes están viendo
que existe. Yo he estado acompañando a jóvenes periodistas que tienen una formación mucho más alta de la que nosotros tuvimos acceso y que están dispuestos a echar el pleito por el periodismo. Ahora, aquí se necesita una barrida de la podredumbre. Y esa barrida la va a hacer el presupuesto nacional, no una comisión de ética. El presupuesto se lo va a llevar. Desde que dejen de tener financiamiento, se van. Eso es todo. Honorable Julio Aníbal Suárez. Rafi, Altagracia, mucho gusto tenerte presente aquí. Para mí es de mucha honra. Coincido en gran parte con lo que tú dices. Eso no es de extrañar, porque yo tengo la fuente de información mía sobre lo que pasa en el país. Tengo 4, 5, 6 periodistas y tú eres una de ellas. Tú, Uchi, Juan Bolívar, María Zapete. Ya tú sabes por dónde que anda el criterio que yo tengo de lo que está pasando en este país. Y coincido contigo cuando tú señalas que real y efectivamente todos sabíamos de la necesidad, teníamos la necesidad de salir de este gobierno. Acomodé el lugar porque ya no era posible. Y yo he agregado que este gobierno, además de haber violentado y desconocido la institucionalidad en el país, era un gobierno sumamente peligroso porque tenía una concentración de poder tal que me aterraba, porque no hay cosa más parecida a una dictadura que cuando hay una concentración de poderes. Y fácilmente este gobierno, y realmente actuaban así, aunque hubiera alguna libertad pública, el desdén con que ellos trataban a la ciudadanía, el descaro como respondían a las imputaciones, a los reclamos que se hacían, el desconocimiento de cualquier clamor, la indiferencia, la burla que hacían, reflejaban que no tenían una conciencia democrática y eso había que salir de eso. Pero de igual manera decía, bueno, cualquier gobierno que sustituyera al actual iba a nacer muy débil. Un gobierno que por la debilidad suya, en contraste con ese poder, esa concentración de poderes del actual gobierno, iba a tener que hacer caso al clamor popular. Este gobierno, o cualquiera que fuera que sustituyera al PLD, no podía ser tan indiferente, no podrá ser tan indiferente como era el PLD cuando hubiera una reclamación popular. Por eso, también decía que no es el gobierno que yo creo que me satisface plenamente, porque yo creo que lamentablemente todavía estamos en una etapa en el país que cuando hay un cambio, cuando hay elecciones, cuando hay cambio de gobierno, lo que hay un cambio de nómina, cambio de actores, ya se quitan uno para mandar y otros son los que van a mandar. Yo tengo amigos que van para el gobierno que yo mismo tendría que vigilarlo, porque yo sé que no van a cosas buenas. Y son mis amigos, son mis queridos, pero es la naturaleza todavía de la actividad política de lo que se persigue. Pero es un gran paso de avance lo que se ha dado. En lo que yo noto cierta diferencia contigo es que yo noto que tú tienes como mucha fe, mucha confianza en que el papel de la juventud, de esa juventud que se ha venido integrando desde la Marcha Verde en la problemática del país, pueda forzar al gobierno a que tome una actitud de erradicación de la corrupción y de persecución de las personas que han cometido hechos delictuosos en este gobierno. Yo estoy muy descreído. Yo creo que todavía, por
mejor intención que tenga el presidente de la República, todos sabemos que el problema de este país no es solamente el presidente, sino el llamado círculo de los presidentes. Un partido débil, un partido integrado por personas que tienen el mismo pensar, el mismo criterio de gobernar que lo que se van, Y además, las ataduras con las que este partido va a venir. Lo primero es que no tienen una mayoría que le garantice en el Congreso Nacional tomar determinadas medidas, sino a través de la negociación. Y negociación posiblemente con el Partido de la Liberación Dominicana. Segundo, movimiento que hay dentro del mismo partido, porque eso que está haciendo Hipólito no son gallo locadas. Él está ofertando, no sé a cambio de qué, y como consecuencia de que él está ofertando impunidad cuando está haciendo esa visita. Y eso que sale en el palacio a decirle a alguien, ir para afuera que va, que cualquiera lo ve como una locura de él. Es una forma de él atenuar el efecto que sabía que iba a tener una visita en el palacio. Presenta eso para que se vea como un acto de simpatía. Si nosotros notamos que esa visita al Palacio Nacional fue después que al jefe de su escolta lo nombraron, lo designaron o lo anunciaron como ministro de la Fuerza Armada, nos damos cuenta de que él está diciendo: yo vengo con poder en este gobierno, yo te garantizo la impunidad. A eso hay que agregarle una serie de personeros del antiguo régimen o del actual régimen que en los últimos momentos trataron o parece que ganaron su impunidad a través de la adhesión al Partido Revolucionario Moderno. Eso me hace ser un poco de creído. Creo que sí, no creo que haya que marchar en enero, porque si la marcha es, si no hay un solo preso, yo creo que sí que en enero habrá preso. Pero habrá quizás Fernando Rosa, habrá quizás el anterior director de la OISOE, Pimentel Caré, y ese tipo de personas que lo pueden utilizar para calmar un poco las ansias del pueblo de que haya una persecución contra la corrupción. Habrá sí persecución contra los actuantes, contra los que a partir de ahora vayan a gobernar, porque de algo debe servir la presencia de doña Milagro en la Comisión de Ética. Habrá un mejor comportamiento y cierta delicadeza en la dirección de contrataciones con el nombramiento de Carlos Pimentel, y es un gran paso de avance. Pero lo que yo dudo, creo que los grandes presos que todo el mundo está esperando, como es el mismo presidente de la República, no creo que conozcan la cárcel, a no ser que vayan de visita. No creo que haya todavía una fortaleza del gobierno, una actitud y unas condiciones tales. Hay que recordar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a seguir siendo el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. La mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia van a seguir siendo la mayoría de los jueces, que todavía no hay momento de cambio. La cuestión del procurador independiente, entonces el procurador independiente, como decía Carlos Pérez Fernández, más que procurador independiente, lo que hay que buscar una persona responsable, con criterio de cumplimiento de la ley y de la Constitución, porque la propia ley del Ministerio Público habla de que el Procurador General de la República es independiente. Pero no puede haber independencia mientras el nombramiento dependa del presidente de la República. Yo no creo mucho en esa independencia de que buscan a alguien
porque supuestamente no pertenece a un partido político. En los partidos políticos hay personas de bajo perfil y de muy alto perfil. Y muchas veces es miembro de un partido político, está tan comprometido con un partido político, personas que nadie conoce su vinculación con el partido, con un partido determinado, sin embargo, tienen compromiso. Yo entiendo, incluso soy de lo que creo que el mismo hecho de que un funcionario, de que un juez o un ministerio público pertenezca a un partido político, eso no lo enajena la independencia. Si es un tipo digno, si es un tipo responsable, si es un tipo con criterio, él podría ser recomendado por un partido político y sin embargo actuar correctamente. Todo depende de la dignidad de ese funcionario. Es cuanto, solamente que creo que a pesar de todo lo que queremos nosotros, creo que este gobierno podrá quedarse corto en cuanto a la imputación de hechos punitivos contra muchos de los funcionarios más beligerantes y de más nombradía del régimen que cesa. Esa es solamente lo que quería decirte. Yo estoy de acuerdo con usted virtualmente en todo. Yo creo que este gobierno lo único que puede hacer es lo que es mi eslogan. Este gobierno tiene la oportunidad de promover un cambio que nos permita cambiar. ¿Qué puede ser la diferencia? Bueno, ya este país no está tan solo. Los funcionarios que han violado la ley aquí le han pisado los talones a mucha gente fuera de aquí. Hay por lo menos 4 ministros de esta administración que tienen caso en la justicia de los Estados Unidos por cosas particulares, pero vinculadas a su condición de funcionario público. Yo pienso que la expectativa nuestra no puede estar sobregirada. Hay mucha gente conservadora en el PRM que no quisiera nada, ni siquiera esas personas que usted está diciendo, porque lo que quieren es robar a ellos. Pero hay cosas que la historia obliga. O sea, hay cosas que pasan al margen de las personas, de los gobiernos, de los dirigentes. Hay un proceso de cambio. Esta mañana anunciaron que venía Mike Pompeo a la toma de posesión de Abinader. Yo hablaba con José Monegro a las 6 de la mañana, porque como uno se habitúa a no dormir, y le decía que era el funcionario de más alto nivel que había venido desde el 66. Pero ayer, el interino de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos dijo que América Latina, su principal hándicap es la corrupción. O sea, nosotros tenemos un cambio de perspectiva a nivel universal, que fue una de las cosas que no entendió Danilo Medina. Danilo no lo entendió. Hay cosas que ya los países no pueden hacer aunque quieran. Hay cosas que uno no se puede robar aunque se la quiera robar. Porque el mundo está muy entrelazado. Hasta aquí en Macondo. Entonces, la única expectativa que yo tengo no es más de ahí. Yo no tengo ni siquiera fe respecto al nuevo gobierno. Una expectativa sencilla es que la situación política y social y económica es tan grave que la única salida posible de Luis Abinader es tratar de satisfacer lo único que puede satisfacer de la población, es la sed de justicia. Doctor Jimmy Sierra. Tú sabes que debo reconocer que he visto 3 informaciones que vienen de Estados Unidos que a veces me ponen a dudar de mi pesimismo. Uno fue, como tú dices, la visita de Pompeo, pero además esa declaración del funcionario de que está pidiendo a América que persiga a los corruptos, y la declaración del designado canciller Roberto Álvarez, que se reunió con ese funcionario, que señaló que el presidente actual
no supo sobrellevar las relaciones con los Estados Unidos. Parece que ellos por ahí podrían ayudar, como cuando ayudaron en el caso de Odebrecht, para que se hagan algunos procesos, quizá. Doctor Jimmy Sierra, teórico. Tiene el micrófono apagado. Perfecto. Quisiera llevarme un saludo y felicitaciones a la expositora. Muy buena su exposición, pero más la conducta que asume a diario en defensa de los mejores valores de nuestro país. Me satisface que en los medios de comunicación de cualquier tipo haya esa minoría que durante todo este tiempo supo y pudo marcar la diferencia. Primeramente, quisiera coincidir con su concepto de la imposibilidad de dividirse el partido que acaba de llegar al poder. Cuando un partido está en el poder es difícil, pero muy, muy difícil que se divida. A alguien que aspira a ser ministro de Educación, le nombran otro y él se queda porque hay un viceministro. Cuando nombran al viceministro se queda porque hay directores de departamento y llega casi hasta barrendero esperando. Cuando el choque es brutal, hay furgones de dinero para que el tipo se tranquilice. El PLD nunca se dividió mientras estuvo en el poder. Va a entregar el poder y está hecho añicos, listo para pasar al zafacón de la historia. Porque ya no puede nombrar a nadie en absoluto. Pero Abinader tiene una tal magnitud de opciones que hasta uno de los amigos que dijo el magistrado, que yo lo conozco muy bien, que me dicen que cruza el río Sama hasta en un dron todos los días y ha buscado una camita y se ha sentado ahí donde está el hostal ese, esperando, porque todo el mundo lo ataca a Julio Aníbal y le dice, ¿cuándo te van a nombrar? Y le da vergüenza porque hizo tanto escándalo y tanto bulto y el pobre no aparece en ningún secreto. Porque él juraba como en esta tertulia a la vez que él dijo, y a mí me van a dejar fuera de los 10 principales, porque él jura que es otra cosa. Mientras estés en el poder, la gente está cerca de ti. Cuando te alejaste del poder, lo perdiste todo. Cuando sales del poder, lo perdiste todo. Mientras estás, eres un dios en el régimen presidencialista que predomina en este país. Lo que fue utilizado Hipólito Mejía durante muchos años fue para liquidar la imagen de Leonel Fernández y para tratar de ser uno de los eventuales candidatos de Danilo. Porque Danilo tenía muchas opciones cuando él decidió hacer o plantearse la tercera reelección. Él sabía que en caso de fracaso tenía que sacar algo. Al final sacó esa cosa que le llaman el penco. Nadie sabe realmente por qué, pero la verdad es que los partidos en el gobierno y comenzando jamás se dividen. Hay protestas siempre al principio y cosas de estas, pero al final todo el mundo se acomoda. Sobre el caso de la hipertrofia gubernamental, yo recuerdo en la universidad, cuando habían aquellos líos en el claustro, que se elegía un rector y todo el mundo apoyaba a fulano y ese fulano perdía y ganaba el otro. Entonces los partidos de izquierda en la universidad decían, ganó uno del PRD, tenemos que apoyar al PLD ahora en las otras instancias para que haya equilibrio.
Y así, en una de esas veces que ganó Antonio Rosario, en ciencia política se nos dijo, todos los partidos de izquierda, que teníamos que apoyar al profesor Güemes Nau como decano. Y así fue, íbamos a apoyar a Pérez Nau como decano. Y como 2 días antes de las elecciones me llaman Pérez Nau, que era del PLD, y me dice, oye, dile a todos los grupos que ya yo no voy a ser candidato, porque el PLD decidió que fuera Bienvenido Mejía y Mejía, porque él me lleva un rango. Y en el PLD las cosas se hacen por rango. Es decir, en el PLD, si usted es una célula de un comité de base, una cosa de esa, usted tiene que obedecer al que está por encima y así sucesivamente. Pero a la hora de la repartición pasa eso, que hay que buscarle de acuerdo con el rango que usted tenga. Y lo que son del comité político, ministro de Estado, de ahí para abajo. Entonces, cuando se ocupa todo, ¿qué hay que hacer? Crear nuevas cosas. Y eso fue lo que pasó en el PLD. Comenzaron a crear no cargos para la gente, no gente para los cargos. Y llenaron las instituciones en el país y en el exterior, porque hay zonas en donde hay 15, 20 y 30 vicecónsules, la mayoría de los cuales no asisten al país correspondiente, pero tienen su puesto asegurado. Esa hipertrofia se vio así por esa necesidad, y cuando se agotó todo, entonces comenzó la hora de repartirle por nóminas, que eso será uno de los grandes escándalos, más grandes escándalos. Todo PLDista de reconocimiento cobraba un cheque. A eso se debe que el penco sacara ese 35% por ahí, porque la gente estaba comprometida con esos cheques, que eso se producía en ese partido desde muy temprano. Yo recuerdo cuando se eligió a Roberto Santana, que él al secretario general de la B del PLD lo hizo su secretario particular para ser electo decano. Y cuando ganó, para ser después electo rector, primero él era el secretario particular de Roberto Santana en Derecho y Ciencia Política. Y para ser electo rector, él le pidió que tenía que nombrarle 400 tipos. Y Roberto Santana aceptó. Pero luego Roberto Santana no cumplió y se hizo un escándalo en la universidad. Eso de buscar puestos, entonces, no es nada nuevo en ese partido. Cuando Juan Bosch salió de él en el 90-91, dijo, me voy de este partido porque se ha convertido en un grupo de busca cheque. Ustedes lo recuerdan perfectamente, lo que está en la política. Y renunció del PLD. Como a los 3 días ocuparon todos los locales y él volvió ya, pero ya deteriorado. De manera que la hipertrofia que se produjo en el país a este nivel de crear organismos tan insustanciales como algunos que se han creado en la universidad, en donde hay encargados de protocolo hasta del alma mater, y en el alma mater hay como 80 funcionarios, y en el alma mater no se produce nada. Yo recuerdo que hasta los años 90 existía en Sánchez el tren de Sánchez, que de ahí fue que Lili tomó su buque para ir que llegó para ir a buscar la muerte. Ese tranvía, el tren de Sánchez, tenía todo su personal, el maquinista, todo, y el tren tenía más de 50 años que no funcionaba, pero el personal estaba ahí intacto. Y la gente lo visitaba y estaban todos en su sitio, el tren que nunca llegaba, porque había desaparecido. Esa hipertrofia entonces en el PLD fue la que provocó el que ahora sea uno de los puntos que apuntala al nuevo gobierno, no el principal, que diré cuál es. Pero eso de comenzar a quitar una cosa, Fomper, etcétera,
etcétera, le da a la gente una sensación de que esta gente está tratando de cambiar y dando en el clavo. Sobre los medios de comunicación y la posibilidad de que los periodistas sufran realmente una casi total desaparición. Eso es un hecho real. Uno defiende los libros físicamente, pero a la larga los libros van a sucumbir. Los medios electrónicos se lo han estado chupando. Si hay 2 periódicos solamente que están siendo rentables, en gran parte se debe a eso. Muchos de los que estudian periodismo y que son periodistas recuerdan que fue durante la Guerra Civil Norteamericana que se creó la llamada pirámide invertida. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, etcétera? Porque resultaba que la comunicación era demasiado deficiente y llegar las noticias de lo que estaba pasando en la guerra era un desastre. Y entonces a alguien se le ocurrió que lo hicieran por telégrafo, pero que solamente dijeran primero qué y después quién, etcétera, etcétera. Y así fue donde nació la pirámide invertida. El periodismo desde ese tiempo hasta hoy ha tenido una evolución en donde los medios electrónicos han alcanzado tal poder que le han dado a la gente la posibilidad de ser periodistas, camarógrafos y todo. Pero no solamente eso, sino que han logrado la instantaneidad. Es decir, mientras el periódico tiene que esperar para imprimir, a la gente le llega al celular la información inmediatamente. Y el crecimiento de esos llamados blogs o canales YouTube, etcétera, es implacable. Eso no se puede detener. Y en esa medida es seguro que tener un personal de 40 a 60 personas esperando para redactar, etcétera, etcétera, eso a la larga tendrá serios problemas. Y el fenómeno de la corrupción en el periodismo, cuando estábamos en el club universitario, yo le preguntaba, ¿pero quién no se ha corrompido? ¿Cuál es la profesión que en este momento no está corrompida? Los médicos. Usted sabe que si usted va a un médico, el médico depende del seguro que usted tenga para declarar la enfermedad que usted tiene y para declarar el costo que le vale. O si usted está sano, váyase, si usted no tiene seguro. Los ingenieros, los abogados, o sea, nosotros nos referimos exclusivamente a los periodistas en virtud de que ellos tienen más contactos por los medios de comunicación. Pero lo cierto es que, como se ha dicho varias veces aquí, después de 1989, el muro de Berlín le cayó a la moral y le cayó al background moral que existía. Y a partir de ahí comenzó la época de la búsqueda, en donde el individualismo se ha impuesto, porque antes la gente pensaba que vendría un mañana, ya es hoy. Hay que hacerse rico hoy. Hay que conseguirlo todo hoy. Esa es la verdad de este momento, en donde usted está solo y no hay nadie, ningún sentido de solidaridad. Qué bien era Citracode o el sindicato de Telefónico, Unachocin, etcétera. No existe ningún sindicato si en él no hay un presupuesto sólido.
Si es un colegio de médicos, de abogados que se están matando para la directiva, diga, ahí hay mucho dinero. Si es una universidad, ahí hay mucho dinero. Donde haya reclamo, donde haya cualquier tipo de deseo de luchar, esa lucha va a llegar a los chelitos sin final. Es buscando dinero. Nadie ya está con eso de que solidarizarse, etcétera, etcétera. De manera que lastimeramente el fenómeno del periodismo está en serio peligro, esa profesión. Porque van a tener que hacer como los médicos y los abogados, independizarse. Y la forma de independizarse es crear gratuitamente un medio para él mismo. Esa es la perspectiva que existe ahí. En el único punto que yo difiero de mucha gente es en el problema de la juventud. No porque la mayoría de nosotros somos viejos y no protagonizamos, sino porque entiendo que la gente le atribuye de una manera alegre un protagonismo a la juventud que no tiene. Sinceramente, no lo tiene. Yo decía que en eso del 4%, lo que se produjo fue que al terminarse la perspectiva de una sociedad justa, socialista, etcétera, que se cayeron todas las banderas de la moral y de la ética, y la gente comenzó a buscársela. Desde ese momento, los que tienen un poquito de sensatez, jóvenes, temprana edad, mediana, tercera, octava o quinta edad, están desesperados buscando una bandera. Y cuando aparece alguien que dice 4%, detrás de ese 4% se mete la juventud. Pero no se mete la juventud como jóvenes, se meten los adultos, se meten todo. O sea, todo el mundo se identifica con el 4%. Llenan los vehículos con el letrero del 4%. Salen con eso del 4% hasta que eso se desaparece. Pero ¿quién dirige el 4%? ¿Quién idea el 4%? ¿Cómo es? ¿Es un partido? ¿Es una organización? No, no. Es la espontaneidad que encontró una bandera y detrás de la bandera se colocan. Y eso cesa. Luego viene, frente al descontento creado por todas las barbaridades que comete ese partido, la Marcha Verde, el movimiento más grande que existe, que ha existido en los últimos tiempos, el más sólido. Pero ¿quién es el jefe de eso? Ah, se cita fulano, fulanito. No, la Marcha Verde es lo mismo. Es que la gente encontró un motivo para repudiar al gobierno. La corrupción de Odebrecht. Y detrás de esa bandera nos colocamos todos y a que le preguntan si voy, ¿por qué contra la Odebrecht? Contra este gobierno. Es detrás de la bandera que la gente se coloca. Y cuando viene eso de precisamente la bandera, yo decía que si son monjitas las que comienzan a protestar y le tiran la bomba aquella que lo provocó todo, la gente le llama el movimiento de las monjitas. Y si son borrachos, el movimiento de los borrachos. Pero son 8, 10, 20, 30. Al otro día comienza a seguir gente y todo el mundo pasa y todo el mundo va y es detrás de la bandera. ¿Cuál es la bandera? Contra la Junta Central Electoral y contra el PLD. Fue el último zarpazo que se le dio al PLD. ¿Quién no apoyó esa marcha, esa acción de la mayoría de muchachos que iban? Fue todo el mundo, pero no era con un programa, con una premeditación, como para tal día vamos a hacer tal cosa. No, es que se reunieron ahí un grupo
y tiraron un bombazo y se armó. Al otro día se llenó eso. Y después creció y creció y creció. Y después vinieron los cacerolazos. Pero ¿quiénes eran los cacerolazos? El país entero, repudiando al PLD. No se trataba de que eran la juventud, no. El país entero es la bandera. Es la bandera. ¿Cuál es la bandera de este momento? Que lo metan preso. Que Altagracia Salazar dijo, en enero si no hay preso, hay calle. Eso es la bandera. Ahora todo el mundo va a estar detrás de eso, esperando enero. Eso del 20, que si yo qué. No, la gente está esperando el momento en que se levante esa bandera. Detrás de una voz que hizo que esa bandera se levantara. Pero eso es porque lo siente la inmensa mayoría del pueblo. Y hay un aire profundo de respiración. La gente ha ganado algo, la gente ha salido de una gran tensión. El coronavirus no ha sido tan, digamos, fuerte, no ha afectado tanto, no se ha sentido tanto, porque hay un deseo irrefrenable de la gente por ver las cárceles llenas de esos corruptos. ¿Qué es lo que significa? No tienen escapatoria. Eso no viene de ahora. Miren, en el año de 1986, el doctor Salvador Jorge Blanco enfrentó a Jacobo Masluta con el apoyo de Peña Gómez, uno de los primeros graves errores de Peña Gómez. Y Jorge Blanco fue más lejos. Impidió la ascensión de Masluta al poder y favoreció la ascensión de Balaguer. Masluta se echó a un lado y lo dejó. Pero ¿qué pasó con Jorge Blanco? Jorge Blanco hizo que su persecución le llevara al PRD 14 años para volver al poder. Pero el PRD en ese momento era un partido de una tradición muy sólida y pudo volver sin problema al poder. Pero 14 años. Jorge Blanco pudo hacer 10 años después de los 12 con esa persecución diciendo agárralo Vincho, y Vincho sometió expediente y hizo todos los teatros del mundo por la televisión. Y esa persecución fue un descrédito hondo, grande, que al PRD le pesó mucho. Pero los PRDistas no entendieron esa política de pan y circo. Que la gente está desesperada, más por el circo que por el pan, porque se haga un show y caigan cabezas cuando hay una derrota, aunque el derrotado no lo merezca tanto, porque Jorge Blanco merece mucho menos eso que lo que le pasa en este momento. Entonces, convencida la gente de que hay que necesariamente llenar las cárceles, detrás hay un dejo de recuerdo y de odio. De odio porque el PLD logró romper en pedazos al PRD y entregarle el local, las banderas y los símbolos a un tipo que es uno de los que se sospecha que está en la lista de los primeros. El PRD, el PRM, que es PRD, hizo un cambio generacional. Echó a los viejos atrás y puso a los jóvenes adelante. Los viejos están ahí. La primera fue Milagro que nombraron. Esos viejos tienen un alto resentimiento contra el PLD, más alto que el de los muchachos y de mucha gente que no sabe,
porque ellos lo vivieron. Fíjense ustedes, cuando el caso del Odebrecht, metieron al presidente y al secretario general del partido para poder sacar a un tipo llamado Temístocles Montaz, que dijo, si no me sacan voy a gritar. Y lo primero que digo es que gran parte de esos cuartos yo se los di al PLD. Y lo dejaron con su cargo de ministro, que todavía tiene, y lo sacaron del expediente, amiguito. Pero no metieron a Pechito, ni a Simón Lizardo, Vaina Lizardo, la muchacha, la hermana. Los PRDistas no saben eso. Los PRDistas, que son PRM, lanzaron como 80, digamos más de 30 y pico de demandas al Tribunal Superior Electoral, que las rechazó todas. No aceptó absolutamente una. Y ellos dijeron, dejémoslo tranquilo, dejémosle toda esa vaina y formemos una cosa que se llama PRM, y a los 5 años son gobierno. No vienen ellos preparados para cobrar venganza. Si el pueblo lo pide y ellos lo desean. Óigame, lo que va a pasar aquí, se lo digo yo, es algo espantoso, nunca visto. Porque en la calle la gente lo único que dice es eso. El día que fueron a felicitar a Abinader, lo que decían era, lo queremos preso, lo queremos preso. Y donde quiera que aparezca un infeliz PLDista de estos, las multitudes se dan cuenta y es a la cárcel por ladrón, a la cárcel por ladrón. ¿O usted cree que eso es un juego? O sea, con ese empoderamiento que tiene el PRM, no hable de fiscal independiente o fiscal qué sé yo qué. El tipo que ellos nombren los va a perseguir. Los va a perseguir. Porque nadie se esperaba que un desconocido derrotara a esa Lizardo y a ese señor de Baní y al tipo de Asua y a el de Puerto Moca, a Varguita y al señor Mariotti. O sea, ¿cómo caen todo eso? Un repudio total al PLD. Yo a veces asesoro a algunos amigos políticos, yo les dije, yo temo que hasta se puede ir de paro. Varguita, que era el que más confiaba y lo había traicionado, y el de San Juan. Porque la gente lo que va es dispuesta a rechazar al PLD. No le interesa Abinader, no le interesa el PRM. La gente lo que quiere es salir de esa gente. Y ahora lo que quiere es que entren a la cárcel esa gente. Compañero, y a la hora del contexto. ¿Perdón? Se está alargando mucho, compañero. Sí, ok. Hablando precisamente de eso, usted dio la última tónica y ella, y es que en el ámbito internacional, Estados Unidos está dentro de su institucionalismo democrático que usa mucho para otros países, en actitud de presionar para que lo metan preso. De modo que yo entiendo que en enero todos estaremos en la calle si no hay un paquetazo y el PRD va a tratar de meter la mayor cantidad posible de nombres importantes, no de segunda categoría, de lo que la gente pide, hasta Jean Alain, los más odiados, porque así ellos garantizan el 2024 y posiblemente el 2028. Un placer, yo me retiro. Tengo un compromiso estomacal que cúmplalo. suplir. Gracias. ¿Algún comentario? No, solo agradecer que me hayan invitado y compartir con todos ustedes. Alguna gente como el profesor Héctor Martínez no lo veía hace mucho, aunque sea de esta manera. Un aplauso a Altagracia. ¿Sabe que yo
Yo fui una vez a donde ella vivía. Hay que decir algo. Sí, y me sorprendí. Ella vivía por los frentes a un famoso... ¿Qué es eso? Ella vivía por los frentes o por los lados de un famoso general que yo decía, ¿y dónde estará ese tipo? Y ahí me dijeron, no, por ahí que vive el general, es el que mató a Guido Gil. Por ahí creo que era que tú vivías, o que naciste. Nací. Ajá. El general Simón Tadeo Guerrero, frente a frente casi, o por esos lados. Y ahí lo veía yo vestido de general, el tipo. Sí, Hipólito le puso uniforme otra vez. Ajá. En la ancianidad. Sí, un anciano que andaba así como... ¿Quién es la oposición de este gobierno que surge el domingo que viene? ¿Quién va a ser la oposición organizada? El PLD. A quien ellos escojan para No, el PLD tiene la capacidad económica de hacer oposición. Quedaron Tienen demasiado dinero, Dice señor. que está vuelto añisco ese partido. Sí, pero la estructura corporativa creada por el PLD homogénea. Queda. Es una corporación económica. No hay aspecto de la economía dominicana donde un dirigente de esa corporación no sea de los principales. Empresas productivas. Altagracia, ¿ves cómo te contesté a tu preocupación de minoría? Expositoras como tú, ves lo que te considera que equipara la Yo considero que la visita de Pompeo refleja, entre otras cosas, una decisión de la política norteamericana respecto a la República Dominicana de no quedarse atrás en relación a China. Que en las circunstancias que está viviendo Estados Unidos por la pandemia, el secretario de Estado se traslade a la República Dominicana, es significativo. Yo creo que ellos no quieren ya darle más gavela. Puede ser una decisión de los Estados Unidos de no darle más gavela a la relación, a la que ya tiene, un protagonismo, para que ya tiene China en relación a la República Dominicana. Y quizás eso sea un punto que se pueda reflejar hacia otra parte de América Latina, pero que venga el secretario de Estado significa mucho en cuanto a la política hacia la República Dominicana y la política de Estados Unidos hacia la región. Por ahí yo lo veo. Fíjate, Muy de acuerdo. Que quite los picapollos. Quisiera añadir algo sobre el tema. Ocurre que yo dudo mucho que el PLD pueda tener fuerza, aunque tenga recursos para liderar la oposición. Eso depende de si la retaliación no cae muy fuertemente sobre Leonel Fernández. Si la retaliación no cae fuertemente sobre Leonel Fernández, ocurre, entonces este sí puede absorber a través de la fuerza del pueblo a todos los periodistas, porque ocurre que tiene condiciones y no fue el perdedor fundamental. La gente le va a atribuir a Danilo haber destruido el PLD y dirán, si hubiera estado Leonel, ¿por qué puso al penco? Al final ustedes veían de cómo muchos altos dirigentes decían, llorémosle a Leonel, necesitamos a Leonel. Eso era dirigente alto. Yo sospecho que habiendo sido 3 veces presidente y con el legado que tiene, y no surgen cosas muy feas sobre la corrupción que quizás él permitió que sus allegados. Si esos tipos, Félix, de Arrúa y demás, no son convocados y no son desarticulados, y si Leonel se mantiene en un alto, bajo perfil, yo entiendo que él está llamado a ser la oposición. Eso quiero hablar, la oposición a los 2 años, porque los 2 primeros años, olvídese, no habrá oposición. Yo estoy entre quienes se sorprenderían si no vamos a vivir una especie de
gatopardismo, cambiar algo para que todo siga igual. Yo pienso que el PRM hará algo, alguna bulla al principio, pero profundizar, si lo hace, yo me sorprendería. Ese es mi deseo, pero yo no creo que hay madera política por la posición de la derecha. Pienso que harán un poco de bulla. O sea, el gato pardo. El realismo está posteando la vaina. Me gustaría su micrófono. Apaguen su micrófono todos. El imperialismo. Siga Héctor. Digo que estoy entre quienes se sorprenderían si el PRM profundiza la aplicación de la justicia respecto a los hechos. Reitero que estoy entre que hará un poco de bulla al principio y luego con la oposición de Hipólito y alguna gente que si bien no dividen, tienen capacidad para crear problemas ahí. Yo no hago muchas ilusiones, pero me gustaría sorprenderme con que las cosas lleguen mucho más allá. Me gustaría sorprenderme. Carlos, yo creo que Carlos. Ah, mi micrófono. Sí, que iba a decir. Es cuestión de orden. Vamos a decirle a Gracia que ella puede quedarse con nosotros, pero ya no. Obligación Okay. Ok. Iba a decir que estoy de acuerdo con Jimmy en relación a la quien va a encabezar la oposición, pero la corporación que bien describe Altagracia Salazar es una corporación que no todo el mundo tiene acciones, es un grupo selecto y puede ser que el decalabro en la dirigencia media del PLD hacia abajo, de la dirigencia media hacia abajo, sea importante y entonces el doctor Leonel Fernández pueda capitalizar la oposición al gobierno, porque esa corporación no todo el mundo tiene acciones, es una corporación por acciones, pero las acciones están muy caras, así que un grupo bien selectivo, una estructura bien selectiva, que puede dar más allá que de la dirigencia media. Estoy hablando, yo soy por 40 años PLDista, y recuerdo todo lo que se ha descrito cuando el PLD era el PLD o el proyecto que fue el PLD, así que yo más o menos conozco bien la estructura de ese partido que ya no es ni sombra de lo que fue o de lo que se pensó que fuera. Así que esa corporación es muy selectiva y yo creo que por ahí el presidente Fernández puede encauzar un movimiento de encabezar o dirigir un proceso de oposición constructiva. Y este es un gobierno de transición. Si este gobierno de transición, ¿qué le sigue después de este gobierno de transición? O sea, es igual que lo que decíamos en el 78 y vino Salvador. Después eso, y Salvador nos dio a Balaguer por 8 años, por 10 años. ¿Qué le sigue a este gobierno de transición? O sea, 24 o más allá. No hay manera. Yo quiero despedirme. Voy a cruzar la capital ahora y ustedes saben que hay que regresar en 3 horas. Sí. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, gracias. Bye. Gracias. Gracias, Altagracia.